Entonces arrancamos con el programa con los sucesos, bueno, el suceso en realidad que abarcó toda la atención, nuestra atención en toda esta semana. Ustedes saben, el día martes se eligió un nuevo presidente en los Estados Unidos. El sistema de Estados Unidos es de elección indirecta, como lo hemos tenido en la Argentina hasta 1994. Es decir, los estados eligen electores que a su vez después eligen al presidente. En los Estados Unidos, el día 8 de noviembre, que es el segundo martes del mes de noviembre, es la fecha fija para las elecciones. En Estados Unidos siempre se eligen todo tipo de candidatos el segundo martes de noviembre, por una causa, digamos, muy atendible. En el momento que esto se introdujo, ustedes recuerden que Estados Unidos es una democracia desde hace 240 años, y en su momento el principal problema era la cosecha. Había que ingresar la cosecha, y después caía el invierno, que en la costa este de los Estados Unidos, donde están los 13 estados originales que formaron la Unión, el tiempo es bastante crudo, el invierno es bastante crudo. Por eso había que elegir una fecha que estuviera entre haber levantado la cosecha y el comienzo del invierno. Por eso el día segundo martes de noviembre, en donde el tiempo todavía permite salir o dirigirse a los lugares de votación sin problemas, el día martes fue el segundo martes de noviembre fue el día que se eligió para las elecciones y que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. En este martes se eligieron los electores que deciden los candidatos, el presidente que va a regir Estados Unidos desde el día 20 de enero del año próximo, del 2017. El periodo presidencial en Estados Unidos es de 4 años y está permitida una reelección. El presidente actual, Barack Obama, había sido elegido en el año 2008, asumió su cargo el 20 de enero de 2009, fue reelegido en 2012 y su mandato termina ahora el 20 de enero del año próximo, y él ya no puede presentarse a ninguna reelección. En su momento la reelección en Estados Unidos fue indefinida, pero al gobernar Franklin Delano Roosevelt desde 1933 hasta 1945, y falleció durante su mandato, entonces se decidió que un presidente no podía eternizarse en el poder y se limitó la reelección a una única vez, y después los presidentes se retiran y viven de dar discursos, de ser invitados a conferencias. Generalmente todos sus papeles pueden llevárselos y armar una biblioteca con ellos, que pasa a ser después un centro de estudios históricos. Es decir, por lo general los presidentes en Estados Unidos ya no cumplen función ejecutiva alguna, por lo general tampoco son elegidos senadores, sino que llevan una vida de retiro. Sí, y siempre siguen, aunque siempre siguen estando presentes en la política, a veces también asesorando al presidente actual. Ahora, ¿qué pasó? Teníamos dos candidatos a presidentes bastante conocidos ya desde hace muchísimo tiempo. Por un lado, la demócrata Hillary Clinton, la esposa del expresidente Bill Clinton, que gobernó Estados Unidos en los años 90, también reelecto una vez durante 8 años. Ella ya había tratado de consagrarse como candidata en el año 2008, pero perdió contra Barack Obama. Barack Obama, el presidente actual, después la tomó como secretaria de Estado, que en Estados Unidos equivale al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Los Estados Unidos, entonces, con Barack Obama y con Hillary Clinton como ministra de Relaciones Exteriores en los primeros 4 años de la presidencia de Obama, Clinton después abandonó el gobierno para presentarse como candidata a senadora en el estado de Nueva York, ganó esta elección, es actualmente senadora, y su paso siguiente fue presentarse como candidata a presidente en las primarias del Partido Demócrata, en donde hubo muchos contendientes que fueron abandonando la carrera de a poco, y el último que quedó fue Bernie Sanders, un senador por el pequeño estado de Vermont, que queda en el noreste de los Estados Unidos. Bernie Sanders recién se había
afiliado al Partido Demócrata hace unos cuantos años, pues es una especie de rara avis interna, rara avis en la política de Estados Unidos. Es un candidato que profesa ideas socialistas. Hasta ahora Estados Unidos es el adalid de la economía de mercado. Un candidato socialista nunca había tenido demasiadas chances, porque no solamente se presentan estos dos candidatos de los que hablamos ahora, del Partido Demócrata y el Partido Republicano, sino que hay innumerables otros candidatos. En total creo que fueron 18, que por supuesto no cosechan demasiados votos. A lo sumo llegarán a un porcentaje de entre un 4 y un 2% del total de los electores. La cuestión es que Bernie Sanders le hizo una competencia bastante fuerte a Hillary Clinton. Perdió al final, pero obtuvo muchísimos delegados. Ella después en la convención del Partido Demócrata pudo ser consagrada candidata a presidente por el Partido Demócrata. Por el otro lado teníamos el Partido Republicano, que es el otro gran partido de los Estados Unidos, con numerosos candidatos también, entre ellos uno de los hijos y hermano de expresidentes, Jeb Bush, antiguo gobernador de Florida, hijo del George Walker, Herbert Walker Bush, que gobernó vicepresidente de Reagan primero y después presidente por mérito propio de 1989 a 1993, y George Walker Bush W., que fue presidente de Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, del 2001 hasta el 2009. Este Jeb Bush se había presentado también, casado con una mexicana, se había presentado también como candidato, pero contra todas las expectativas obtuvo muy bajo porcentaje de votos y abandonó la carrera presidencial bastante rápido. Otro candidato que se había presentado era justamente el magnate Donald Trump, muy conocido por sus inversiones inmobiliarias, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, donde tiene el complejo llamado Trump Towers. Este candidato parecía más bien un ave del paraíso, una persona a la que no se la tomaba demasiado en serio, porque en principio tampoco es político, nunca ejerció un cargo político, siempre fue empresario, tiene programas de televisión, tiene programas de conversación, es decir, era una persona muy conocida en los medios, en el ámbito mediático, pero para nada en la política. Bueno, Donald Trump decidió presentarse como candidato, y de a poco fue eliminando de la carrera a todos los demás contendientes. Todos los demás candidatos, por ejemplo, Marco Rubio de Florida, Ted Cruz, ambos de origen hispánico, ya eran avesados políticos, ya habían ocupado varios cargos, tenían mucho conocimiento de la política interna de Washington, y sin embargo perdieron contra este candidato externo que representa un poco la antipolítica, es decir, representa el interior profundo de los Estados Unidos, no es parte del establishment de Washington. Y al respecto aquí tengo que explicar algo. En los Estados Unidos, los tres estamentos, el nacional, el provincial, que serían los estados, y el municipal, están perfectamente definidos. Cada uno de estos estamentos tiene sus tareas específicas, y el votante norteamericano se preocupa más por lo que ocurre en su pago chico. Le interesa saber más quién es el alcalde de su municipio o quién es el gobernador de su estado. El presidente de los Estados Unidos solamente se ocupa de los temas de política exterior y de defensa, un poco de justicia. La economía tampoco está en sus manos, porque la economía en principio está manejada por el presidente del Banco Central. El Banco Central de Estados Unidos es la Reserva Federal, o Fed en su abreviatura. El presidente del Banco Central, a través de la política de intereses, es el que dictamina en qué sentido va la política económica estadounidense, si la inflación es baja, si es alta. Ahora en estos momentos hemos tenido un periodo de bonanza económica bastante fuerte, y las tasas de interés están bajísimas, lo que por supuesto favorece al crecimiento económico. Muy bien, la cuestión es que el presidente de Estados Unidos no tiene tanto poder como a nosotros nos parece. Tiene poder, sí, en el sentido de que puede influir mucho en la vida interna de otros países, porque justamente está encargado de la política exterior y está encargado de la defensa, y entonces
ahí radica su poder. Pero para el ciudadano común estadounidense, ninguno de estos dos temas es de prioridad. A los ciudadanos estadounidenses les preocupa el tema salud, les preocupa el tema educación y les preocupa cómo la infraestructura de su municipio y de su estado, y por eso participan mucho más activamente en estas elecciones locales, en las elecciones de alcaldes y en las elecciones de gobernadores, que en la elección del presidente de los Estados Unidos. Para votar en los Estados Unidos hay que registrarse como votante. Muchos no lo hacen, también para participar en las primarias, que es un proceso de selección en donde, bueno, el mejor entre 10 candidatos se impone el mejor. En el caso de los demócratas fue, como ya he dicho, Hillary Clinton. En el caso de los republicanos fue Donald Trump. Cuando se definió la elección o la consagración de ambos como candidatos en las respectivas convenciones de los partidos republicano y demócrata, empezó la guerra de las encuestas. Actualmente se les echa la culpa a los encuestadores porque todos decían que Hillary Clinton iba a ganar la elección y precisamente no Donald Trump. En principio, en números absolutos, Hillary Clinton ganó la elección porque obtuvo unos 200.000 votos más que Trump. Ambos orillan los 59 millones de votos, y Hillary Clinton en el porcentaje de votos se impone por una leve diferencia. Pero como ya he dicho, la elección en Estados Unidos del presidente no es directa, sino indirecta. Los que deciden el voto y los que deciden quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos son los electores. En Estados Unidos los electores son en total 538. ¿Cómo se compone este número? Estados Unidos tiene 50 estados y cada estado envía la misma cantidad de electores como la de senadores y diputados que los representan en Washington, en el Congreso de Washington. Hay algunos estados que tienen una muy poca población, que si bien tienen 2 senadores, cada estado tiene 2 senadores, entonces son en total 100 senadores, y son en total 435 diputados, o como se llaman en Estados Unidos, representantes. Estos representantes se eligen cada 2 años, se renuevan en forma completa, es decir, no hay renovación parcial como existe en Argentina, sino los periodos son de 2 años, y los 435 son a cada 2 años tienen que volver a presentarse a su reelección. Los senadores no, los senadores son 100 y se renuevan por tercios también cada 2 años. Su mandato es de 6 años. Es igual el mismo sistema que tenemos acá. Pero acá tenemos un tercer senador y eso en Estados Unidos no existe. Allá solamente hay 2 senadores. Pues bien, tenemos 100 senadores, tenemos 435 representantes, ahí ya estamos en 535. Y después se agregan los 3 diputados de la ciudad de Washington, que no es un estado, es decir, no tiene representante en el Senado, sino es una ciudad que manda 3 diputados al Congreso Nacional y por ende también manda 3 electores. Entonces llegamos al número de 538 electores y que son los que eligen al presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó en la última elección? Donald Trump, si bien obtuvo menos votos que Hillary Clinton, ganó la mayoría de los estados, especialmente aquellos estados que son los estados vaivén, los estados pendulares, que a veces votan al presidente demócrata y a veces votan un presidente republicano, que son Ohio, Pensilvania y Florida y Carolina del Norte. Trump pudo imponerse en estos 4 estados y obtener sus electores, que orillan entre 15 y 30 y 29, y por eso él tiene 306 electores contra 238 de Hillary Clinton. Y así es como Donald Trump ha sido consagrado presidente de los Estados Unidos. Los electores se reúnen el día 19 de diciembre, emiten su voto, y entonces un mes más tarde, el 20 de enero, la presidencia será asumida por Donald Trump. En el interín ha llegado Ernesto, que estuvo un poco demorado porque se atascó en el subte, y ahora le cedo la palabra a modo de explicación. No sé si habrá escuchado
el programa durante el trayecto. Estuve hablando de la elección en Estados Unidos y de cómo es todo el sistema para que el presidente de Estados Unidos pueda ser electo. Es un tema de mucha actualidad, brillante. Y recordar lo que le pasó al pobre, como era el que estaba en contra de Bush, Al Gore. Y él cayó en esa trampa, que no es culpa de ellos, porque era así nomás la situación. Y nosotros, la Constitución de 1853, teníamos un sistema parecido a este otro. Y en la ley Sáenz Peña también, el que ganaba se llevaba toda la representación. Por suerte que eso después se arregló. Ahora, cuando el sistema tenía una falla al principio de todo, el de los Estados Unidos, mismo, cuando a Alberti le tocó estudiar esto, que él se copió la Constitución de Estados Unidos, en este aspecto Alberti salvó esta situación, la colocó en su lugar, y la de 1853 los electores son, no digo sistema DON, como ahora se hizo proporcional, son normalmente, si hay pluralidad de votos, el que gana por pluralidad de votos es el que le corresponde la presidencia, y ahora Hillary le ganó vos dijiste la cifra, por 200 y pico de miles de votos. Sí. Así que en pluralidad ganó ella. Bueno, pero ya está. De todos modos, lo que me ocurrió a mí hoy se debe a mi... No lo voy a confesar porque me parece que va a quedar muy mal con los oyentes. Con la verdad no ofendo ni temo. Me equivoqué en lo que hice y llegué tarde. ¿Por qué me pasó esto? No lo puedo decir. Bueno, lo puedo decir, pero no es para mí relevante, digamos, ¿verdad? Porque es de que me había entusiasmado porque se me presentó encima un trabajo que había hecho un personaje de acá que no sé, no dice cuál es su profesión, pero es muy bueno el trabajo, donde habla de la revolución en el área de la energía y cómo es que se pretende democratizar la energía, que es la clave, basado justamente en lo que está pasando en este país nuestro. Pero lo que quiere democratizar ahora es el fenómeno del Internet, el fenómeno, lo mismo pero la energía quieren llevarla a tal extremo, digamos, que se va a pagar mucho menos, todo va a estar mejor armado, como pasó con Internet, como pasó con las computadoras, cuando Jobs estableció este sistema nuevo para que las computadoras todas los costos bajaran, se pudiera hacer masivamente, que todo el mundo tuviera su personal computer, que fue el gran paso adelante, y todo el mundo empezó con la computadora y ahora lo tienen todos. Bueno, en el área de energía quieren democratizar igualmente. Y vos viste cómo están ahora las llamadas a licitaciones, por lo pronto para la solar y la eólica, nada menos, cuya la cosa que alimenta la energía, que tiene ese nombre tan claro que lo repetimos a cada rato, bueno, eso mismo es el aire en la eólica, el sol en la fotovoltaica o solar, como quieras vos, el agua en la hidráulica, y hasta que se llegue a la más democrática de todas, que es cuando se descubra por fin el hidrógeno como elemento realmente importante, como único, y el hidrógeno, cuando se logre esa tecnología, mueren todas las demás, porque va a ser tan barato y tan extraordinariamente posible de almacenarlo y de llevarlo, que se dice que, para decirle a la gente más clarito, lo que cabe en un botoncito es lo que ahora se utiliza en maquinarias y cosas así. El hidrógeno va a ser tan extraordinario, pero el hidrógeno tiene un costo tan grande para estudiar esa tecnología, tan gigantesco es el costo, porque el hidrógeno es un gas que está en todos lados. Bueno, muy bien, es mucho, sobra. En el agua tenés el mar lleno de hidrógeno para utilizarlo, ¿cierto? Por más que Cristina diga que, ¿cómo es que dijo ella? H2O. H2O, sí. Sí, bueno, qué tremendo fue. A mí eso, como químico se me ponen los pelos de punta. Qué falta de idoneidad para ser presidente, diciendo semejante burrada, pero no importa. Ya la energía se va a democratizar de una manera tan estupenda, ya vas a ver vos que en poco tiempo
va a haber una inteligencia artificial, una inteligencia general de todo esto, como ha pasado como Internet. Así como fue Internet para que toda el sistema se universalizara con la gente, lo utilice todo el mundo, sobre todo los niños, todos los demás. Bueno, con la electricidad vamos a llegar a algo. Lo del hidrógeno, que va a ser la maravilla de todo, porque todos los autos van a poder ser eléctricos para esa época. Y si los autos son de electricidad, ganamos por todos lados, por la prolijidad, por la limpieza, la cantidad de ventajas que ahora no es el momento de decir cuáles son, pero que van a existir muy bien. Ante todo la contaminación ambiental, porque ahora estamos quemando combustible y estamos enviando demasiado dióxido de carbono a la atmósfera. Es lo primero. Al mismo tiempo estamos talando bosques, que son los que absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, de modo que el recalentamiento global tiene mucho que ver con esto. Sí. Al no tener automóviles que anden con combustible convencional, como son la nafta y el gasoil, sino que anden a hidrógeno, bueno, entonces ese problema ya no lo vamos a tener.